Entre sombras y susurros se teje esta historia, donde lo inexplicable se cruza con lo desconocido. Bienvenidos a un relato donde el miedo habita entre líneas y lo paranormal aguarda en cada palabra. Esto es, Susurros de la Noche. En un remoto pueblo rodeado de densos bosques y montañas, se alzaba una casa antigua y desolada que los lugareños evitaban a toda costa. Los rumores hablaban de susurros escalofriantes que se escuchaban en las noches sin luna y de sombras que se movían entre sus paredes agrietadas. Era la casa de los Blackwood, una familia de 4, Thomas, el padre trabajador y devoto, Emily, la madre amorosa y cuidadosa, y sus 2 hijos pequeños, Sarah y Michael. Los Blackwood, en busca de un cambio tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, decidieron mudarse a esa casa ignorando las advertencias de los lugareños. La primera noche, una bruma espesa envolvía la casa mientras una luna llena iluminaba ominosamente su fachada. Durante la cena, los niños comenzaron a escuchar rasguños en las paredes y risas apagadas que se desvanecían en el aire. Sarah, la más sensible, juró haber visto una sombra retorcida en el rincón de su habitación. A medida que pasaban los días, sucedían cosas inexplicables, muebles que se movían solos, puertas que se cerraban con fuerza, y un frío intenso que parecía penetrar en los huesos. Emily, cada vez más nerviosa, intentaba tranquilizar a los niños mientras Thomas buscaba explicaciones racionales, aunque cada vez le costaba más negar lo que sus propios ojos veían. Una noche tormentosa, cuando los vientos aullaban y la lluvia golpeaba contra las ventanas como dedos fantasmales, la presencia se hizo más intensa. Sarah despertó sobresaltada al sentir una mano helada sobre su rostro, pero al abrir los ojos solo vio la oscuridad densa de su habitación. Bajó corriendo las escaleras buscando a sus padres, solo para encontrar la figura de Emily de pie en el pasillo, mirando fijamente hacia la oscuridad de la sala de estar. «¿Mamá?», susurró Sarah, temblando de miedo. Emily se volvió lentamente hacia ella, con los ojos vacíos y una sonrisa que no llegaba a sus labios. «Todo está bien, cariño. Ve a dormir», dijo con una voz que no parecía la suya. Thomas, despertado por los gritos de Sarah, corrió escaleras abajo solo para encontrar a su esposa en un trance extraño. Intentó sacudirla, pero ella seguía mirando fijamente hacia la oscuridad, murmurando palabras ininteligibles. La entidad, aprovechando el caos y el miedo, comenzó a manifestarse más abiertamente. Sombras se arrastraban por las paredes, susurros se convirtieron en risas discordantes y las miradas de los Blackwood se volvieron vacías y sin vida. Michael, el hijo menor, comenzó a hablar con voces que no eran suyas, y Sarah desarrolló un miedo paralizante a cualquier reflejo en un espejo. Desesperados y al borde de la locura, Thomas decidió buscar ayuda fuera del pueblo. Encontró a un anciano sabio que vivía en una cabaña en el bosque, un hombre que conocía los secretos antiguos de la región. Con lágrimas en los ojos, Thomas le suplicó que salvara a su familia. El anciano asintió solemnemente y le dio a Thomas un amuleto de protección, advirtiéndole que solo tendría una oportunidad de enfrentar al demonio que habitaba en la casa. Thomas regresó a la casa con determinación, enfrentándose a la oscuridad con el amuleto en mano. La lucha fue feroz y sobrenatural, con la casa estremeciéndose y retorciéndose como si viviera. Finalmente, con un grito ensordecedor, la entidad fue expulsada, desapareciendo en una ráfaga de viento helado. La casa quedó en silencio, y poco a poco, la normalidad comenzó a regresar a los Blackwood. Sin embargo, las cicatrices emocionales eran profundas. Emily nunca volvió a ser la misma, y Michael seguía teniendo sueños terroríficos que lo despertaban en medio de la noche. Thomas sabía que nunca podrían olvidar lo que habían vivido, pero al menos estaban juntos y vivos. Juró nunca volver a hablar del horror que habían enfrentado, pero la casa vieja y desolada en el pueblo alejado seguía siendo un recordatorio sombrío de las fuerzas oscuras que acechaban en lo profundo de los lugares olvidados por el tiempo. Por supuesto, aquí continúa la historia. Con el paso del tiempo, los Blackwood intentaron seguir adelante,
tratando de dejar atrás el terror que habían experimentado en aquella casa vieja y maldita. Se mudaron a una ciudad más grande, buscando un ambiente más cálido y acogedor para comenzar de nuevo. Thomas consiguió un trabajo en una fábrica local y Emily se esforzó por reconstruir el vínculo familiar que había sido fracturado por el trauma. Sin embargo, el pasado continuaba acechándolos en formas sutiles pero perturbadoras. Sarah, ahora adolescente, seguía viendo sombras en las esquinas de su habitación por las noches. A veces, despertaba sobresaltada con la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad del pasillo. Michael, por su parte, se volvió reservado y taciturno, con un miedo inexplicable a los espejos y una tendencia a perderse en sus propios pensamientos. Emily, aunque intentaba ser fuerte para su familia, luchaba con pesadillas recurrentes y episodios de ansiedad que no parecían tener fin. Thomas se culpaba a sí mismo por haber llevado a su familia a esa casa y por no haber podido protegerlos mejor. A pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de normalidad, sabían que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Un día, mientras Sarah exploraba el ático en busca de algunos recuerdos olvidados, encontró una caja polvorienta escondida detrás de una viga. Dentro había un diario antiguo perteneciente a los antiguos propietarios de la casa, los cuales habían desaparecido misteriosamente décadas atrás. A medida que Sarah hojeaba las páginas amarillentas, descubrió relatos de experiencias similares a las suyas, susurros en la oscuridad, sombras que se movían por las paredes y una presencia maligna que los atormentaba sin piedad. Esa noche, Sarah compartió sus hallazgos con sus padres. Thomas leyó el diario con una mezcla de fascinación y horror, reconociendo patrones alarmantemente similares a lo que habían vivido. Determinado a poner fin de una vez por todas a la maldición que había acechado a su familia, Thomas decidió regresar al pueblo y buscar respuestas en la biblioteca local y entre los ancianos que aún recordaban las leyendas del lugar. Descubrió que la casa había sido construida sobre terrenos sagrados para una antigua tribu indígena y que su ubicación era considerada un punto de convergencia de energías negativas desde tiempos inmemoriales. La única forma de romper la maldición era devolviendo un amuleto sagrado al lugar de donde había sido tomado, un acto que requería valentía y determinación más allá de lo ordinario. Con el corazón latiendo con fuerza, Thomas regresó a la casa una última vez. Con el amuleto en la mano, enfrentó nuevamente la oscuridad que lo había consumido una vez antes. La casa crujía y gemía como si resistiera su presencia, pero Thomas se mantuvo firme. A medida que avanzaba por los pasillos que alguna vez habían sido testigos de tanto horror, pudo sentir la presencia maligna acumulándose a su alrededor. Finalmente, llegó al ático donde había encontrado el diario. Con manos temblorosas, colocó el amuleto en el lugar exacto donde había sido encontrado por los antiguos habitantes de la casa. Un viento gélido y cargado de malevolencia lo envolvió, pero Thomas cerró los ojos y se aferró al amuleto con determinación. De repente, todo se calmó. El viento cesó, las sombras se desvanecieron y una paz largamente esperada descendió sobre la casa. Thomas salió del ático exhausto pero aliviado. Sabía que la maldición había sido rota y que su familia finalmente podría empezar a sanar. De regreso en la ciudad, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Sarah ya no veía sombras en su habitación y Michael empezó a sonreír de nuevo. Emily, aunque todavía marcada por lo que habían pasado, encontró consuelo en el hecho de que estaban juntos y seguros. Los años pasaron y la casa vieja en el pueblo alejado se desvaneció en el olvido, convertida en poco más que una historia de miedo que se contaba alrededor de fogatas en noches oscuras. Los Blackwood, por su parte, aprendieron a valorar cada momento juntos y a nunca subestimar el poder de las fuerzas que yacen ocultas en las sombras de la historia. Esto fue Susurros de la Noche. Suscríbete al canal porque estaré subiendo más contenido.